Saludos muchachos, continuamos con las clases de diseño y cálculo geométrico de viales. En esta ocasión estaremos realizando lo que es el diagrama de masa. Para esto vamos a irnos a la pestaña Analizar y buscaremos el siguiente comando, diagramas de masa. Damos un clic aquí y nos vamos a cerciorar de lo siguiente, que tengamos el eje que estamos utilizando. Este es el eje de la carretera, la línea de muestreos que estamos utilizando o las que nosotros realizamos. Le vamos a poner un nombre de vista al diagrama. De hecho, la plantilla ya nos trae diagrama de masa y lo vamos a dejar así, y ya tenemos el estilo configurado del diagrama de masa según la plantilla que se les facilitó. Entonces, para ese caso vamos a dejar esa vista de diagrama de masa. Lo que sigue es dar siguiente, y en siguiente vamos a buscar la lista de materiales. La lista de materiales tiene que ser la que corresponda a su corte y relleno. Recordemos que tenemos dos listas. En mi caso, la lista número 3 es la que corresponde a corte y relleno, y la lista número 4 es la que corresponde a los volúmenes de los materiales del asfalto, la base y la subbase. Entonces tienen que estar seguros de cuál van a utilizar. Tiene que ser, repito, la lista de materiales donde tengan los cortes y rellenos. Después de esto nosotros podemos elegir lo que se va a previsualizar en el diagrama de masa, que sería el volumen total de desmonte, volumen total de terraplén o el volumen total no utilizable. Para nuestro caso el que nos interesa es el volumen total. Y luego ya tenemos el estilo de diagramas de masa y damos siguiente. Y aquí nos da la opción para el acarreo libre. Entonces vamos a poner la distancia de acarreo libre, pero ¿cuánto debemos de poner? Entonces, en este caso vamos a revisar en nuestras normas, vamos a utilizar lo que viene a ser la NIC 2019 para poder ver cuánto necesitamos en la distancia de acarreo. La NIC 2019 en la sección 207, que habla de sobreacarreo y transporte de material, nos describe que el sobreacarreo consistirá en el transporte autorizado de material de excavación más allá de la distancia de acarreo libre. Y en ese caso nos va también a decir o nos refiere que el acarreo libre será de 300 metros. En el caso, ¿verdad?, de que en el documento del contrato no se estipule otra cosa. Entonces, nosotros utilizaremos el de 300 metros. Y tenemos 300 metros. Eso es lo que vamos a utilizar. Ahora vamos a crear nuestro diagrama. Para esto nos pide que demos un punto en cualquier lugar, ¿verdad? Vamos a buscar un lugar donde no nos afecte o no se nos sobreponga. Puede ser aquí. Esperamos que Civil reaccione. Y ahora ya lo tenemos listo. Aquí tenemos nuestro diagrama de masa. Esta línea que miramos aquí vienen a ser nuestros volúmenes netos. Y en ese caso son los volúmenes que nosotros tenemos en esta tablita. Aquí podemos ver los resultados de los volúmenes netos que tenemos en el corte y relleno. Los volúmenes en esta gráfica se van a representar los positivos o los que suben. En ese caso son los volúmenes de corte, y los que bajan son los volúmenes de relleno para ese caso. Para analizar este diagrama de masa vamos a dividir en dos lo que viene a ser el espacio modelo. Simplemente le damos un clic a este símbolo que tenemos aquí, o lo podemos ir de vista en ver, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y darle a dos pantallas. En este caso quiero dos verticales.
Ahora podemos enfocar lo que es el volumen que tenemos en nuestros cálculos de los cuadros totales. En este caso aquí podemos ver los volúmenes que nosotros tenemos para cada una de las secciones y podríamos comparar con lo que se está reflejando en nuestro diagrama de masa. Por ejemplo, si trazamos una línea, vamos a tomar una estación. Bueno, aquí tenemos la 100. Voy a tomar la 100 como referencia. Si trazo una línea perpendicular, y podemos analizar lo siguiente. Vamos a medir cuál es la distancia que tengo aquí y después la distancia que tengo en esa línea o hasta esa línea. Y para eso nos vamos a anotar, seleccionamos y vamos a dar de aquí a aquí y observemos que tenemos 10 unidades. Lo que quiere, ¿por qué tenemos esas 10 unidades? Porque este perfil, o en este caso este diagrama de masa, está exagerado. Y aquí podemos ver que tenemos, en este caso, 10.000. Entonces tenemos que hacer la conversión para poder saber cuál es en realidad lo que nos está reflejando. Entonces para esto ahora vamos a medir la distancia que tenemos de aquí hasta este borde. Vamos a medirlo aproximadamente lo más preciso que pueda, por ahí. Entonces vamos a dar otro, creo que no se me hizo, se me hizo mal, volvámoslo a hacer aquí y voy a desactivar y vamos a tratar de dar lo más preciso que podamos por ahí. O bueno, para que sea más preciso, tengo una idea. Voy a seleccionar este punto y lo colocaré al final de la línea que hice. Y ahora sí tendré preciso la información. Entonces me dice que yo tengo 1.7863, pero si revisamos aquí yo tengo 10, entonces tendría que afectarlo por 1000. Vamos a realizar ese cálculo para revisar. Y revisamos. Dice que tenemos 1.786.3. En este caso, por 1000 nos da 1786.3. Entonces podemos revisar en nuestras estaciones cuál estación estamos. Nosotros estamos evaluando la 100, sería esta. Entonces en la estación 100 yo tengo exactamente 1786.28 o punto 3 en ese caso para el volumen neto. Entonces así podemos darnos cuenta la información que estamos obteniendo de este diagrama de masa. Continuamos y ahora lo que haremos es ver algo otras propiedades de lo que es el diagrama de masa. Seleccionamos y primeramente le vamos a dejar una mejor vista y podemos darle clic derecho y irnos a propiedades de vista del diagrama de masa, o podríamos entrar a este mismo menú desde aquí y nos vamos a propiedades del diagrama de masa. En este caso vamos a ver la vista al estilo y lo vamos a configurar. Esta es la deformación vertical, entonces para que se vea un poco mejor lo vamos a dejar en 0.01. Aquí vamos a tener las rejillas, si quiero que se vean o no. En este caso no las estoy utilizando. Vamos a ver aquí las alturas de texto y otras configuraciones, igual como en el caso de lo que vienen a ser los perfiles. En el eje horizontal aquí vamos a ver los intervalos, a cada cuánto van. Podríamos, por ejemplo, yo lo podría poner, si quiero, están cada 100, lo podría poner a cada 20.
un ejemplo, y de esta manera me quedaría de esta forma. Aplicamos y el diagrama de masa se miraría de esta forma. Vamos a dar a aceptar para que lo miremos. Entonces aquí vamos a esperar que Civil reaccione y mi diagrama de masa tendría este nuevo aspecto. Ahora tengo cada 20 lo que vendrían a ser mis estacionamientos y voy a ver que se ve un poco mejor en cuanto a las áreas de corte y relleno. Tiene un mejor aspecto. Puedo ver lo que baja de una mejor manera. Volvemos y ahora vamos a seleccionar y volvemos a dar propiedades de vista. En este caso nos vamos a ir a la línea de diagrama de masa y vamos a editarla. Le vamos a dar que mida después del punto de rasante. En esto nos va a graficar o vamos a poder apreciar lo que es la distancia de acarreo libre. Y vamos a tener ahora en visualización, aquí está la línea de diagrama de masa, línea de transporte gratuito, el sombreado del área de transporte gratuito y el sombreado del área de pago. Para que vayan identificando de mejor manera, vamos a cambiar este sombreado y le vamos a dar un color cian o azul mejor. Entonces ya podemos identificar que el color rojo es el área de transporte de pago. Entonces todo esto que podemos identificar aquí van a ser los volúmenes, ¿verdad? Que se tiene que pagar, y lo que está sombreado en verde son los volúmenes que se están compensando y los volúmenes que nosotros en ese caso tenemos acarreo gratuito, y vamos a tener la línea, en ese caso la línea del diagrama de masa en negro, que es la línea que vamos viendo por aquí. Entonces vamos a darle a aplicar, aceptar, vamos a aplicar y ahora sí podemos ver las distancias de acarreo libre en nuestro diagrama. Entonces simplemente le damos a aceptar y podemos verificar. Entonces aquí podemos ver la distancia de acarreo libre en cada uno de nuestras secciones o a lo largo de nuestro diagrama de masa. Todo esto es el acarreo libre que nosotros tenemos para ese caso. Para aclarar que ya no haya confusión, entonces vamos a decir que todo lo que nosotros podemos ver en verde va a ser el volumen del cual no se nos va a cobrar por el acarreo, y lo que miramos o el resto que tenemos en el diagrama de masa va a ser los volúmenes que se cobran o van a tener un costo por acarreo, que es lo que se va a considerar en los presupuestos. Bueno, ahora podemos analizar algunos de los volúmenes que nos interesa para algunos de los cálculos. Para esto vamos a irnos a alineación, desplegamos, después desplegamos alineación de eje, después desplegamos el eje y después desplegamos grupos de línea de muestreo. En nuestras líneas de muestreo vamos a dar clic en propiedades. Las propiedades las encontramos dando un clic derecho. Luego, en este caso, ¿verdad?, vamos a tener la lista de materiales 3, que en este caso para mí corresponde a la lista de materiales de corte y relleno. Una observación: si quieren ustedes en un proyecto, cuando estén trabajando, a esto le pueden cambiar el nombre y ponerle, en vez de lista de materiales, le pueden poner corte y relleno o como quieran para identificarlo de una mejor manera. Y a esta, por ejemplo, la lista 4, que es la lista de lo que viene a ser los materiales ya de la carpeta de asfalto, la base, pueden ponerle materiales estructurales o como ustedes prefieran para identificarlo. Vamos a hacer un poco más grande esto. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente. En esta parte yo tengo el factor de desmonte, que viene a ser el factor de corte, que lo vimos anteriormente, el factor de terraplén, que viene a ser el factor, ¿verdad?, que voy a utilizar en el relleno, pero aquí tengo un factor que vuelve a decir un factor de relleno. En inglés dice refill.
No sé si es que hay una mala traducción o estará bien, pero bueno. Aquí lo que me da el factor de relleno. ¿Qué significa ese factor de relleno? Ese factor de relleno significa que es el material que yo voy a reutilizar del corte o el porcentaje de material que puedo reutilizar del corte que se hace. Para explicarlo un poco mejor, por ejemplo, cuando yo hago un corte, ¿verdad? No todo el corte lo puedo utilizar. Primera razón, porque la primera parte que se corta es el desmonte y esa capa de suelo no la voy a utilizar para rellenar. Ahora, también necesito ver los estudios de suelo para saber hasta qué parte del terreno o del suelo que estoy cortando es reutilizable para relleno. Entonces, por eso yo tengo este factor donde me permite asignar cuál es el porcentaje de material que puedo utilizar. Para este caso, como no tengo un estudio de suelo, vamos a asumir y solamente para el ejemplo vamos a decir que 0.65. Entonces, aquí el programa va a asumir que yo solo puedo reutilizar el 0.65 y que el resto ya lo va a despreciar o lo va a botar en ese caso. Entonces, para eso le vamos a aplicar y aceptar. Si el Civil 3D se pone un poco lento, no se preocupen, porque recuerden que está haciendo o recalculando todos los volúmenes nuevamente. Esperamos un momento que Civil reaccione. Listo. Entonces podemos ahora editar las tablas. Bueno, todavía Civil no ha reaccionado. Vamos a esperar un momento. Ahora sí ya reaccionó. Entonces podemos seleccionar la tabla y podemos irnos a las propiedades de la tabla. En este caso podemos irnos al cuadro, las propiedades, que se llama cuadro de volúmenes. Lo vamos a editar y vamos a las propiedades de datos. En este caso nos interesa aumentar una más. Vamos a buscar aquí cuál vamos a utilizar, y para esto, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es dar doble clic y vamos a buscar el valor que necesitamos. Aquí tenemos los volúmenes de desmonte incremental, los no utilizables, el reutilizable. Entonces tenemos reutilizable acumulado y el volumen neto, que ya lo tenemos. Entonces vamos a utilizar el volumen reutilizable acumulado. En este caso vamos a ponerlo aquí con la flechita. Una vez que lo seleccionamos, solo damos para allá y listo. Y aquí podemos poner la precisión y todo listo. Vamos a darle un formato, le vamos a decir que quede centrado y el color, creo que estamos listos. Aceptar, y aquí le vamos a dar un nombre. Sí, damos doble clic y escribimos aquí. Vamos a escribir bol reutilizable. Y aceptamos. En este caso, aplicar, aceptar y aceptar. Esperamos y listo, ya tenemos nuevamente la tabla. Ahora podemos observar que en la parte de las tablas vamos a tener el valor reutilizable de nuestro corte o de nuestro material. Aquí podemos ver cuánto podemos reutilizar. Si editamos nuevamente la tabla, en este caso podemos irnos a propiedades de la tabla nuevamente, nos vamos al estilo y vamos a agregar otro volumen. En este caso vamos a agregar el volumen desechable. Vamos a ponerle des y vamos a utilizar aquí el volumen
no utilizable acumulado. Y lo vamos a centrar. Aceptamos, aplicamos, aceptamos, aceptamos de nuevo y esperamos. Y listo, como pueden ver, se me intersectaron, se me montaron las tablas, pero es porque en este caso ya eran tablas que ya estaban elaboradas y se le está aumentando. En este caso, para evitar eso, de una vez cuando yo las estoy haciendo, ya debería haber configurado estos volúmenes para que no me ocurra eso. Entonces, aquí lo que voy a tener va a ser los volúmenes que puedo reutilizar y los volúmenes que voy a desechar. En este caso, vamos a ver, deberíamos de tener lo mismo si yo hago una sumatoria. Revisemos. En este caso vamos a la calculadora y vamos a calcular los 147.06 más 79.19, que sería en este caso el volumen acumulable de corte, ¿verdad? Que tengo para esa estación, que serían 226.24. Es lo mismo que yo tengo aquí. Entonces ya tengo información que me puede ser de mucha utilidad en el caso de los costos y presupuestos. Observación: el volumen reutilizable no quiere decir que va a ser todo el volumen que yo voy a utilizar para rellenar, porque en ese caso depende de este diagrama, ¿verdad?, de masas. Para hacer una explicación más sencilla, este volumen es el que yo puedo utilizar, el que está disponible, pero si la distancia de acarreo sobrepasa, ¿verdad?, el acarreo libre y podríamos llevar a tener la situación de que acarrearlo hasta donde lo necesitamos sea más caro que traer un material de préstamo. Entonces debemos de considerar esa parte también. Entonces, si ese material por los costos de acarreo no lo puedo llevar hasta el lugar, entonces muchas veces se vuelve más fácil botarlo, o en ese caso más económico. Otro volumen interesante o de interés que podríamos tener sería el volumen necesario de préstamo. Para eso vamos a irnos a los informes, caja de herramientas, nos vamos a administrador de informes y vamos a buscar obra lineal. En obra lineal vamos a tener informe de volumen. Damos a ejecutar y vamos a tener aquí la lista de materiales 3 y el diagrama de masa, que nos interesa que aparezca también. Y aquí el eje y la línea de muestreo. Y aquí el PK inicial y el PK final. Le vamos a dar crear informe. Y esperamos un momento. En este caso resultamos con el siguiente informe. Aquí podemos ver todo el informe, incluyendo nuestro diagrama de masa. Aquí vamos a ver los volúmenes que nosotros hemos calculado en ese caso, ¿verdad? Pero lo necesitamos en Excel, entonces vamos a tratar de llevarlo a Excel. Vamos a cambiar aquí y le vamos a decir que en el escritorio, y le vamos a cambiar a libro de Excel. En este caso lo podemos pasar a Word, a Excel o a un PDF. Entonces vamos a guardar ahí y ahora sí le daremos crear informe nuevamente. Ahora ya está abriéndonos el Excel con el informe. Bueno, vamos a revisarlo. Vamos a esperar que cargue. Bueno, ya está. Simplemente tengo el diagrama de masa, lo vamos a mover
para que nos deje visualizar. Y aquí podemos ver el área de corte, el volumen de desmonte, ¿verdad? También el volumen de corte, el volumen reutilizable, el volumen de relleno, área, perdón, de relleno, volumen de relleno, los volúmenes acumulables para cada uno y el volumen neto. Entonces ahora calcularemos lo que viene a ser el volumen necesario para o el volumen de préstamo. Entonces aquí colocaríamos vol préstamo y vamos a calcularlo. Para este caso entonces tendríamos lo siguiente, sería igual a que nosotros tengamos el volumen de relleno para nuestra sección y nuestro volumen a menos nuestro volumen a reutilizar. Entonces aquí tengo el volumen a reutilizar y por aquí tengo el volumen del terraplén. Entonces sería este menos este. Aquí me equivoqué, sería aquí abajo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que yo no necesito, cuando es negativo, yo no necesito material de préstamo para ese caso. Entonces, todos los que son negativos, yo no necesito material de préstamo. Y los que son positivos, es el material de préstamo que necesito. Ahora, aquí lo podemos ver. Los volúmenes acumulados netos vendrían a ser el equivalente a los volúmenes de materiales que voy a desechar. Entonces, aquí yo tengo el volumen de material que necesito, que me sobra después de haber rellenado lo que tenía que rellenar en estas secciones para ese caso. Entonces aquí aquí podemos observar dónde o en qué secciones voy a necesitar relleno y en cuáles préstamos, perdón, y en cuáles no. Entonces yo podría ver que en esta sección, ¿verdad? Yo necesito material de préstamo, que podría utilizar el material que me está sobrando en las primeras estaciones, pero tengo que considerar, como les explicaba anteriormente, en el diagrama de masa, según el acarreo libre, si es económico realizarlo o no, o si me sale mejor llevarlo de otro lugar para ese caso, de un banco de préstamo que quizás esté más cerca y los costos de acarreo sean menores. Y para esta clase eso sería todo.